De nuestra experiencia en AWS. Bueno, mi nombre es Juan Rodríguez, soy CTO de Nubilink y soy Solutions Architect profesional de AWS. En Nubilink nos encargamos de diseñar, desplegar y mantener cargas de trabajo en AWS para nuestros clientes, y parte de ese trabajo consiste en optimizar los recursos para obtener un máximo beneficio. Y en ese sentido, la optimización de costos es fundamental. ¿Sí? Eh, Escaneando el código QR van a obtener mis datos de contacto si los necesitan. Bueno, en nuestro programa de hoy vamos a hacer una introducción a la optimización de costos en AWS. Vamos a mostrar algunas estrategias y herramientas fundamentales para la optimización de costos. Y en tercer punto vamos a ver algunas herramientas avanzadas de optimización y vamos a hablar sobre gobernanza. Y al final, como comentó Sofi, vamos a hacer una sesión de preguntas y respuestas. Bien, ¿por qué es crucial la optimización de costos en la nube? Eh, Imagino que todos me van a contestar lo mismo para bajar los costos, pero nosotros vamos a ir un poquito más allá. Y es por eso que nuestro webinar se llama optimización de costos y no reducción de costos. Muchas empresas se mudan a la nube con la idea de que pagas por lo que se usa y eso es suficiente. Sin embargo, la realidad es más compleja. Si no gestionamos activamente los recursos, es muy fácil que la factura crezca de forma descontrolada. Eh, Aunque el pago por uso es una ventaja, ya que nos permite desplegar nuevos recursos y eliminarlos en cualquier momento sin ningún contrato previo, no significa que el costo sea automáticamente bajo. Al igual que con el agua o la electricidad de la casa, si se dejan las llaves abiertas de agua, el costo se va a disparar. Un gasto innecesario en la nube puede afectar seriamente el presupuesto, desviando fondos que podrían utilizarse para otros fines como innovación, marketing, crecimiento del negocio, pruebas de concepto de nuevas aplicaciones, etcétera. ¿Mm? Em, Amazon tiene un modelo de responsabilidad compartida que está basado en un framework, el Well Architected Framework, eh, que nos da pautas de cómo deben ser nuestras cargas de trabajo, nuestras aplicaciones, cómo deben estar desplegadas nuestras aplicaciones en la nube, basado en 6 pilares, ¿sí? El pilar de excelencia operativa, el pilar de eficiencia, el pilar de confiabilidad, de sustentabilidad, de seguridad, y el último pilar, el de optimización de costos, justamente en lo que nos vamos a centrar hoy día. ¿Sí? Eso nos va a permitir que nuestra factura de AWS se reduzca y podamos utilizar esos recursos económicos, como les dije, en otras cosas. ¿Qué herramientas tenemos? AWS afortunadamente ofrece una serie de herramientas integradas que nos van a ayudar a empezar a controlar el gasto desde el primer día. ¿Mm? Em, Vamos a hablar de algunas de ellas, las más importantes. Eh, ya todos deben conocer Cost Explorer, es la principal herramienta de visualización de costos. Permite analizar y visualizar el gasto a lo largo del tiempo. Se puede filtrar por servicios, por etiquetas, ver las tendencias de la facturación y es ideal para identificar desviaciones de costo. Por ejemplo, acá vemos una captura de una cuenta tipo, donde podemos ver que el costo ha ido aumentando mes a mes y que, por ejemplo, el recurso que más impacta en la factura es ECS, Elastic Container Services. Y de hecho, no solo que ha ido aumentando ese servicio, sino que han aumentado otros servicios asociados, como por ejemplo CloudWatch, que es
que es la parte de color naranja, ¿sí? Después tenemos AWS Budgets. Budgets nos permite crear presupuestos personalizados y recibir notificaciones cuando los costos o el uso superan un umbral predefinido. Se puede establecer un presupuesto mensual para la cuenta entera o para servicios específicos. Eh, Esto es fundamental, comenzar a configurarlo desde un principio. Es muy simple, se crea una regla, por ejemplo, para toda la cuenta, donde nosotros hacemos una estimación de nuestro gasto mensual, lo ponemos como disparador, como trigger, ¿bien? Y a partir de ahí nos puede notificar al mail o alguna otra aplicación que utilicemos como para recibir las notificaciones, ¿sí? Se puede hacer a nivel de cuenta, a nivel de servicios, etcétera, etcétera. Y obviamente acá en este panel que ustedes están viendo hay varios badges creados para distintos usos o distintos recursos y nos permite ver también cuál es la estimación, porque lo que hace Budget no es medir el costo instantáneo contra nuestro presupuesto, sino que hace una estimación en función de lo que yo vengo gastando, hace una estimación de lo que voy a terminar gastando a fin de mes. Y eso es lo que dispara la alarma, de manera tal que nosotros vamos a obtener una alerta temprana si hay una desviación de costo, ¿sí? Después, AWS Cost Anomaly Detection. Cost Anomaly es una herramienta un poco más avanzada que los budgets. En el budget nosotros tenemos que definir nuestro presupuesto o nuestro monto tope. En el caso de Cost Anomaly Detection, utiliza aprendizaje automático para detectar comportamientos inusuales de gastos en la cuenta. Y si de pronto algún servicio que estaba gastando $500 al mes y de pronto prevé que el costo se va a disparar a, por ejemplo, 1.500, nos va a alertar, ¿sí? Esto es muy sencillo, se crea un monitor de costos que puede estar basado en servicios u otros parámetros. Se suscriben alertas y a partir de ahí trabaja de forma autónoma. Este es un cuadro de mando también tipo, un caso real, donde podemos ver las distintas anomalías detectadas, ¿sí? El impacto que va a tener en dólares y en porcentaje sobre ese servicio, en este caso, y después una columna donde nos indica cuál es la causa raíz de ese problema, para que nosotros podamos investigar rápidamente y, y hacer las correcciones necesarias, ¿sí? Como ven, muchas de estas herramientas tienden a que nos adelantemos a un alto costo futuro. Después tenemos Trusted Advisor. Trusted Advisor no es una herramienta específica de control de costos, pero funciona como un consultor personalizado. Va haciendo análisis de la cuenta y da recomendaciones en distintas áreas, ya sea de performance, de seguridad, de buenas prácticas, y también nos da información de costos. Indirectamente, cuando nos da recomendaciones, por ejemplo, de instancias que están sobreestimadas, ¿sí? O sobreaprovisionadas, nos va a recomendar, por ejemplo, hacer cambios de instancia hacia abajo o reducir ese tipo de instancia e indirectamente vamos a obtener un ahorro de costos. Esta herramienta también da recomendaciones específicas de costos, pero esas requieren hacer un upgrade del plan de Trusted Advisor a un plan de pago, ¿sí? Trusted Advisor tiene una cantidad de recomendaciones que son free, más otras más avanzadas que son pagas. Bien, yo voy avanzando, pero ustedes pueden ir consultando en el chat o levantando la mano y a mí me van a avisar. Yo no estoy viendo el chat, pero me van a avisar si hay alguna pregunta o algo interesante para ahondar en detalles. ¿Sí? El billing.
La factura, nuestra factura de AWS, debe ser uno de los recursos, a nuestro entender, más infravalorados que se tienen, ¿sí? La factura nos permite ver rápidamente qué servicios están provocando un mayor impacto en los costos, y también nos permite desglosar esos servicios en cada uno de los recursos que impactan en ese ítem. Por ejemplo, acá podemos ver que VPC, Virtual Private Cloud, está gastando en este caso $30, y si nosotros abrimos, podemos desglosar en función de las regiones y después de cada uno de los recursos eh, que conforman, digamos, que están provocando ese gasto. Como ven, en este caso hay un gasto que no sé si todos ya saben, pero desde principios de año, creo que fue, las direcciones IP tienen costo que antes no lo tenían. Es un costo bajo, pero si hacemos un uso indiscriminado de direcciones IP públicas, nos va a impactar en la factura. Eso es un dato de color. Después, otro servicio importante e interesante es Compute Optimizer. Compute Optimizer es un servicio que analiza el uso de nuestra infraestructura y nos da recomendaciones para optimizar los recursos. Ya sea optimizaciones de instancias EC2, de RDS, de volúmenes, ¿sí? De grupo de autoscaling, etcétera, incluso de Fargate actualmente. Si nosotros ingresamos a Compute Optimizer, la primera vez lo vamos a tener que activar al servicio. Es un servicio gratuito, pero no está activado desde un principio, lo debemos activar nosotros y a partir de ahí obtiene, em, obtiene las estadísticas necesarias para poder darnos una recomendación. Como ven, en este panel nos muestra los recursos que son factibles de una optimización, en este caso funciones lambdas, instancias EC2, y nos hace una estimación de cuál va a ser el ahorro que vamos a lograr a final de mes si realizamos las acciones que propone. Bien. Y finalmente, una herramienta nueva que se ha incorporado hace poco que se llama AWS Cost Optimization Hub. Em, Esta herramienta es muy útil cuando nosotros tenemos una organización con múltiples cuentas, por ejemplo. Nos permite consolidar eh, más de 18 tipos de recomendaciones de costos de estas herramientas anteriores que hemos visto y de otras, y las consolida en un solo panel, incluso desde diferentes cuentas. Esta es la potencialidad. Y bueno, en este panel consolidado nos va a dar las recomendaciones. Como ven acá, nos está dando recomendaciones de instancias reservadas para RDS, que lo vamos a hablar más tarde. Saving plans, ¿sí? Recomendaciones en el servicio de ECS, OpenSearch, EC2 y otros, ¿sí? En este caso el ahorro sería de aproximadamente $6.744 si aplicáramos todas estas recomendaciones. Me detengo un segundo acá porque ustedes dirán ¿cuánta, cuánto dinero se está perdiendo acá? Y no necesariamente es así. Todas estas herramientas dan recomendaciones. Y esas recomendaciones obviamente no tienen en cuenta cosas que no pueda conocer la herramienta. Em, puede ser que nuestra aplicación necesite determinado dimensionamiento para un caso particular o para un momento particular del día o del mes que haga que tengamos que tener sobre aprovisionada la instancia. Y bueno, la herramienta nos va a recomendar que es grande, pero nosotros sabemos que necesitamos determinados recursos para un determinado momento. Y quizá ese servicio o esa aplicación que estamos utilizando
no permite utilizar otro tipo de recursos como autoscaling, etc. Entonces, estos son recomendaciones, no necesariamente tenemos que hacerlas todas o hacerlas al pie de la letra. Siempre va a estar nuestro criterio por detrás. Bueno, ¿qué estrategias podemos utilizar? Hemos visto herramientas que nos permiten ver las desviaciones de costos y obtener recomendaciones para su optimización. Eh, Ahora nos vamos a enfocar en estrategias prácticas para reducir esos costos, ¿sí? Em, Acá no solamente vamos a explicar los conceptos, sino que vamos a mostrar cómo aplicarlos en casos reales, ¿sí? Para lograr un ahorro real. ¿Mm? Bien, redimensionado o right sizing de recursos es la forma más sencilla y rápida de comenzar con el ahorro. Básicamente, redimensionado significa ajustar los recursos a las necesidades reales de la carga de trabajo, eliminando el desperdicio. ¿Qué sucede? Muchas veces, cuando nosotros migramos a la nube, hacemos una estimación de nuestra infraestructura, y ya sea por precaución o a veces por por una estimación incorrecta, porque muchas veces on-premise no tenemos las métricas necesarias para poder estimar realmente cuánto necesita nuestra aplicación, ya sea de CPU, memoria o transferencia incluso. Entonces, en un primer momento sobreestimamos y nos aseguramos de que nuestra aplicación funcione correctamente luego de migrada a la nube. Bien, pero una vez que la aplicación está funcionando, debemos hacer este reajuste, ¿sí? Entonces, mediante las métricas que nos da CloudWatch, por ejemplo, y las recomendaciones de todas estas herramientas que hemos ido viendo, nosotros vamos a identificar esos recursos que están infrautilizados o sobre aprovisionados y los vamos a ajustar. Bien. Em, una de las herramientas más utilizadas, como les nombré anteriormente, para poder identificar estos recursos es Trusted Advisor, ¿sí? Y Compute Optimizer, donde vamos a poder analizar em, automáticamente las métricas de uso de CPU, memoria, etcétera, y si un recurso está sobreestimado, nos lo va a indicar. Como por ejemplo acá. Acá hay una instancia. Esta es una instancia T3 X Large, es la actual, que tiene un costo por hora de 24 centavos de dólares. Em, y ha detectado Compute Optimizer que se puede optimizar esta instancia cambiando el tipo de instancia. Y nos da algunas opciones. Eh, en la opción uno, que es la que está resaltada y es la que mayor, mayor ahorro voy a obtener, es esta instancia M7i Flex Large, y nos está diciendo que vamos a pasar de pagar 24 centavos de dólares a 18 centavos de dólares por hora. Bien. Em, pero acá, ¿cómo sabemos qué va a suceder realmente? Porque nos está ofreciendo algunos tipos de instancias y no sabemos qué sucede, ¿sí? O qué va a suceder. Entonces, para eso, permítanme borrar. Para eso tenemos unos gráficos. Cuando nosotros seleccionamos alguna de estas opciones, vamos a poder ver en la parte inferior gráficos del comportamiento de CPU, de memoria, de transferencia de disco, etcétera. Yo he puesto los más importantes acá y vamos a tener una comparativa entre el uso actual, que está en azul, y el uso que va a tener la instancia de esos recursos si yo cambio, por ejemplo, a la M7i
Flex Large. M7i Flex son unos tipos de instancias nuevos. Si no los conocen, les recomiendo que busquen en la documentación. Son instancias muy interesantes, utilizan procesadores Xeon de última generación y tienen un funcionamiento muy parecido a las instancias tipo T, es decir, que son bursteables, nos aseguran un 40%, o sea, tenemos un 40% asegurado de recursos de CPU, y si nosotros superamos ese 40%, va a utilizar los créditos que vamos obteniendo por el mismo uso de la instancia, hasta llegar al 100% de capacidad de la CPU. ¿Ven? Como ven acá, en cuanto a CPU, el gráfico son muy cercanos, es decir, que no va a utilizar mucho más CPU, y la memoria va a pasar de un 20% a un 40%, que es bastante aceptable. Acá tengan en cuenta que este análisis lo hace siempre con los datos de las 2 últimas semanas. Se puede hacer un análisis más largo y llegar hasta los 90 días, pero para eso hay que activar una opción paga de Compute Optimizer. Algo que no les comenté es que Compute Optimizer es free, excepto que queramos tener una estadística mayor, pero también tenemos que activarlo. ¿Bien? Es decir, vamos a ingresar la primera vez, lo vamos a habilitar y a partir de ahí hay que dejar unos días a que tenga datos y nos comience a dar recomendación. Algo importante que no les comenté es acá. Eh, es acá. Ven que acá arriba, en este cuadrito de recomendaciones, nos dice CPU Architecture Preference. Cuando nos da recomendaciones para cambiar un tipo de instancia, por defecto nos puede ofrecer cambiar a un tipo de instancia de una arquitectura diferente. Para los que son técnicos, me van a saber entender mejor. Nosotros tenemos procesadores AMD, Intel, y hay unos procesadores especiales de AWS que son Graviton. Estos procesadores Graviton son más baratos, más eficientes porque están desarrollados por AWS para obtener mayor rendimiento a menor costo, pero son procesadores tipo ARN. Significa que cambia la arquitectura y no siempre yo puedo hacer ese cambio. Es decir, si estoy en un procesador Intel, lo mejor es continuar con la arquitectura Intel, o si estoy en AMD, continuar con AMD, porque pasar a un Graviton significa cambiar el sistema operativo. Y muchas veces eso no es factible. Así que es algo a tener en cuenta. Bueno, ahí está. Otra herramienta em, para, para poder controlar nuestro gasto es elegir el tipo de instancia y el modelo de compra principalmente, que este último puede tener un mayor impacto en la factura. AWS ofrece diferentes opciones, eh, tanto en tipos de instancia como en modelos de compra, que se adaptan a nuestras cargas de trabajo. ¿Bien? El, el tipo de instancia, o mejor dicho, no el tipo de instancia, el modelo de compra más conocido son las instancias bajo demanda u on demand. En este tipo de instancias se paga por uso, ya sea por segundo o por hora. No sé si todos lo conocen, pero las instancias Linux se cobra por segundo de funcionamiento, las instancias Windows se cobra por hora. Es decir, si yo enciendo mi instancia Windows por 5 minutos, no voy a pagar 5 minutos, sino que voy a pagar una hora. Y la pago, ¿no? La enciendo y la pago. Voy a pagar una hora. ¿Mm? Es la opción más flexible, ya que sin ningún tipo de contrato yo puedo desplegar nuevas instancias
y eliminarlas a mi gusto, ¿sí? Pero también es la más cara. ¿Eh? Son ideales para cargas de trabajo cortas, de corta duración, impredecibles o para entornos de desarrollos y pruebas. Después tenemos otro modelo de compra u otras herramientas de compra que son los saving plan y las instancias reservadas. Eh, Ambos dos nos permiten comprometernos a usar una cantidad de cómputo durante un año o 3 años. Acá sí hay un compromiso de uso. ¿Bien? Eh, ¿A cambio de qué? A cambio de un descuento que puede llegar hasta un 72%. Es un montón. ¿Bien? Y la decisión tiene que ver con nuestra previsión a futuro de demanda sobre esas instancias, básicamente. Es decir, si yo tengo que desplegar una carga de prueba, que no sé cuánto tiempo la voy a usar o si realmente me va a servir, uso las instancias bajo demanda, que yo la puedo apagar en cualquier momento y dejo de gastar. Ahora, cuando yo ya tengo una carga de trabajo estable en el tiempo, yo sí puedo empezar a pensar a futuro y comprometerme. Es decir, si yo sé que la voy a tener más de un año, puedo comprometerme a un año, ¿sí? Por ejemplo, o hasta 3. Esa es la flexibilidad que tienen estos planes. En cuanto a Saving Plan, em, los Saving Plan ofrecen un descuento basado en un compromiso de gasto por hora. Es decir, yo no me comprometo a usar determinado tipo de instancias, sino que me comprometo a utilizar cierta cantidad de cómputo. Y como ven acá, hay tres tipos de saving plan. Los de SageMaker, que son específicos, los de instancias EC2 solamente, y los Compute Saving Plan, que es el más flexible de todos. Aplica tanto a instancias EC2, a Fargate, a Lambda, al servicio de Lambda, y no interesa ni la región, ni la familia de instancias, ni el tamaño, ni el sistema operativo. Simplemente tiene en cuenta el cómputo. Es el más flexible, ¿sí? Eh, Cuando ustedes van a la parte de facturación, justamente a la parte de Saving Plan, hay un apartado que son las recomendaciones. Em, Eligen, por ejemplo, Compute Saving Plan, eligen su compromiso o cuál puede ser su compromiso a futuro, un año o 3 años. Yo en este ejemplo he puesto 3 que es cuando se obtiene el mayor descuento. Obviamente, a mayor compromiso, mayor es el descuento. Después se selecciona la opción de pago. Hay tres formas de pagar este compromiso. Lo podemos pagar totalmente en el inicio, que sería un all upfront, es decir, lo que yo voy a gastar en los 3 años, o en lo que yo me voy a comprometer, mejor dicho, a 3 años, lo pago todo hoy, ¿sí? Y por 3 años no pago nada. Puede ser un partial upfront. En este caso yo pago una parte por adelantado y el resto se prorratea mes a mes. Obviamente es menos descuento. Y la tercera opción es no pagar nada upfront y seguir pagando mes a mes ese compromiso de pago. Y obviamente el descuento va a ser menor. Por último, yo le indico que utilice la estadística de 7 días, de 30 o de 60 días hacia atrás para que me haga el cálculo. Una vez que yo hago esa selección, me va a dar una recomendación como la que se muestra acá. ¿Bien? Fíjense que acá tenemos el gasto actual bajo demanda, que son aproximadamente $851. eh, un estimado mensual después de aplicar este saving plan, el que me está proponiendo, y este es el estimado de ahorro. Es decir, voy a estar ahorrando $195 por el solo hecho de comprometerme.
Pero como les dije, este compromiso en este caso es a 3 años, ¿sí? Y hay que hacer un pago inicial. Acá. Bueno, más abajo van a encontrar el detalle de la recomendación, por qué hace esta recomendación, qué es lo que se va a pagar. Y un poco más abajo, que no se ve acá, van a tener un botón para directamente comprar ese saving plan. No sé si estamos bien hasta acá, si hay alguna pregunta, me, me dicen nada más. Bien, y las instancias reservadas son descuentos basados en la compra, pero de una instancia específica. El saving plan es más flexible, las instancias reservadas es más restrictivo, ya que estoy reservando justamente una instancia específica. ¿Mm? Son menos flexibles, pero me permiten obtener un descuento mayor. Y hay casos en donde puede ser muy útil también, no hay que descartarlos, ¿sí? Sobre todo en bases de datos, las instancias reservadas suelen darnos un mejor, un mejor retorno de inversión, digamos, ¿sí? Y ahí hay dos tipos que son las estándares, son estas que yo les comenté, que son en una instancia específica. Y hay un tipo que son instancias convertibles que nos permiten cambiar el tipo de instancia dentro de la familia solamente. ¿Mm? Estas herramientas son las denominadas herramientas financieras de optimización de costos. ¿Sí? Em, y obviamente se aplican una vez que ya tenemos nuestra carga de trabajo estabilizada. Es decir, tiene que pasar cierto tiempo para yo poder saber si mi infraestructura está bien ajustada. Se hacen todas las otras, los otros ajustes que nombramos anteriormente y una vez que está estabilizada, recién ahí yo puedo pensar en usar este tipo de herramientas financieras. Puede pasar también que yo tenga infraestructuras muy complejas, donde yo no pueda definir de una manera precisa cuánto voy a gastar, o cuánto puede crecer o decrecer incluso esa infraestructura. En esos casos existen herramientas que utilizan inteligencia artificial y reglas específicas que permiten hacer la contratación de estos saving plan y de instancias reservadas, que de otra manera yo las tendría que hacer de forma manual. Permite hacer esa contratación de forma automatizada y utiliza un esquema de contratación por pequeñas, digamos, son pequeñas contrataciones que va haciendo mensualmente, por ejemplo, a un año, que nos permiten ir siguiendo nuestro gasto. Se activó un micrófono, no sé si alguien quería hacer una pregunta. Bueno, Perdón, creo que fui yo, pero fue sin querer. bueno, muy bien. Pero siéntanse libres, por favor, de interrumpir si algo no se entiende o si quieren profundizar en algún tema en específico. No me molesta. Bien, como les decía, hay herramientas. Hay una herramienta que es una de las más conocidas que se llama ProsperOps, que permite hacer este tipo de contrataciones automáticas, ¿sí? Ya que es bastante complejo em, lograr determinar cuál es el nivel de saving plan más óptimo, cuál es la instancia reservada más óptima y demás. Entonces, esta herramienta va haciendo un mix entre saving plan e instancias reservadas convertibles específicamente y va acompañando el gasto. Nosotros somos representantes de esta herramienta, así que se pueden poner en contacto con nosotros también para poder contratar. Bien, y por último, tenemos instancias spot. Las instancias spot no son un tipo de instancia diferente, sino una forma de contratación diferente de instancia. Em, Como ustedes saben, AWS tiene una capacidad de cómputo instalada muy grande y sobre todo tiene cómputo ocioso.
¿Por qué? Porque muchos de los clientes utilizan instancia bajo demanda. Entonces, para poder estar preparados para cumplir con esa demanda de cómputo, tiene grandes centros de datos con cómputo de sobra, por decirlo de una manera. Entonces, ¿qué hace? Amazon nos pone a disposición todo ese cómputo ocioso en la forma de un tipo de contratación que se llama de instancias de spot. ¿Qué significa? Yo puedo iniciar una instancia y si tú, en este modo de contratación spot, puedo llegar a obtener un ahorro de hasta el 90%, o sea, es muy interesante el recurso, pero tiene una desventaja y es que puede ser interrumpida en cualquier momento por AWS, ¿sí? Así como está a disposición, porque está disponible o sobra ese cómputo para AWS, nosotros lo podemos usar, pero si AWS lo necesita, nos lo va a quitar. ¿Bien? Entonces, no puede ser usado ese tipo de compra, por ejemplo, para una instancia que va a contener datos o que necesita cierta persistencia. Pero sí es muy útil para utilizar, por ejemplo, en autoscaling. En instancias de autoscaling donde yo no tengo que persistir datos dentro de la instancia, las puedo utilizar. Y ya les voy a mostrar más adelante cómo sería. Finalmente, un pequeño cuadro comparativo. Perdón, Juan, te hago una ¿Sí? consulta. Para este tipo de instancias spot, ¿hay una advertencia previa o hay una planificación de cuándo no voy a tener disponibilidad del recurso? ¿Hay una agenda o es instantáneo y nadie me avisa nada? Eh, es mitad de mitad. ¿Cómo estás, Marcel? Muy, muy, muy buena pregunta. Sí, Amazon avisa hasta con 30 minutos de anticipación, pero es vía API. Es decir, yo tengo que estar consultando la API para saber si mi instancia se va a eliminar. Entonces, dependiendo del tipo de carga de trabajo que yo ponga en esa instancia, porque yo la podría utilizar, por ejemplo, para renderizado. Y ustedes me van a decir, si pongo a renderizar algo y me apagan la instancia, pierdo todo el trabajo. Pero no, porque justamente en esos casos yo voy a tener que estar evaluando si esa instancia se va a apagar. Cuando AWS me avise que me la va a quitar, inmediatamente guardo el trabajo que yo tengo y lo continúo con otra instancia spot, ¿sí? O con instancia bajo demanda. ¿Sí? Pero es vía API y es de algunos minutos, ¿no? Eh, ah, puede pasar que no me la pague nunca o durante días enteros, pero también puede pasar esto de que me la pague porque la necesito. ¿Sí? En otros tipos de cargas de trabajo, incluso puede no importar el aviso, simplemente se cae la instancia y se levanta una nueva. ¿Sí? Eh, bueno, y acá expliqué un poquito justamente ese uso, ¿sí? Cuando las cargas de trabajo son tolerantes a interrupciones, puedo usar instancias de spot. Por último, también hemos hablado de instancias o cómputo memoria, pero también puedo optimizar el almacenamiento. Como ustedes saben, AWS tiene distintos sabores de almacenamiento. Almacenamiento en S3 o el servicio S3 es el almacenamiento por objeto estrella de Amazon. Eh, Ofrece diferentes clases de almacenamiento con precios distintos en función de las características de ese tipo de almacenamiento. Uno que es muy interesante es el S3 Intelligent Tiering, que en este tipo o en este tier, la herramienta va moviendo automáticamente los objetos entre diferentes clases de almacenamiento, entre estándar e infrequent access, por ejemplo, según los patrones de acceso. Y si un archivo no se usa con frecuencia, lo mueve a una clase más barata. Eh, oh, perdón, se fue mi pantalla. Juan, una Ahí está. consulta.
Sí. Eso cuando vos vas a crear los buckets, ¿está como opción? ¿Cómo es el? Porque no la he visto esa Es opción, un... digamos. Sí, ¿qué tal, Jorge? ¿Cómo Jorge estás? preguntó, ¿no? Sí, 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 bien. sí. Sí, en realidad son... esa es una duda frecuente porque pareciera que uno elige el tipo de bucket en función del TIR que va a utilizar, pero en realidad es a nivel de objeto. No, Entonces, cuando yo grabo un objeto, le puedo decir que me lo guarde en S3 estándar o en alguno de los otros tipos de almacenamiento, de las clases de almacenamiento, ¿sí? Y los puedo mover dentro de un mismo bucket, puedo mover los objetos a distinta clase de almacenamiento, ¿sí? De hecho, eh, iba justamente a comentarles eso. Hay una funcionalidad de S3 que son las policies de ciclo de vida o life cycle policies que nos permiten crear reglas para que justamente los objetos en función de esas reglas se muevan a distintas clases, ¿sí? El ejemplo más clásico es, por ejemplo, yo tengo un bucket donde voy almacenando logs de un balanceador de cargas, por ejemplo. Y esos logs son útiles accederlos rápidamente cuando en lo inmediato, o a lo sumo una semana para atrás o 15 días para atrás. Después de ese tiempo, es muy probable que no necesite accederlo solo por alguna tarea eh, de alguna investigación que necesite hacer hacia atrás, pero normalmente no los voy a acceder. Entonces, ¿qué hago? Creo una regla de ciclo de vida que a partir de los 15 días, por ejemplo, me lo pase automáticamente a Glacier, que es la capa más fría, S3 Glacier, la más barata, pero que tiene ciertas características eh, que hacen que, no, que esa clase de almacenamiento no sea útil. Es decir, y acá hay una tablita comparativa. Si vemos la última, esta última línea, van a poder ver que, por ejemplo, en S3 estándar, yo puedo tomar un objeto en cualquier momento, lo puedo recuperar en cualquier momento. Pero si ya me voy a las capas más frías, que las tengo hacia la derecha, van a ver que para S3 Glacier tengo 90 días, ¿sí? Perdón, tengo que tener el objeto 90 días y tengo un costo por recuperar ese objeto. Y además hay un tiempo que no está acá especificado, ¿sí? Entonces, no puedo poner todo en Glacier. Tengo que tener algunas cosas en estándar, pero en ciertos casos yo puedo ir eh, pasando de nivel, de clase de almacenamiento en función de los archivos o de los objetos que yo esté almacenando. Em, espero haber respondido la pregunta. Bueno, después tenemos los volúmenes. Los volúmenes IBS son los discos de nuestras instancias, los discos virtuales, ¿sí? Elastic Block Store. Eh, y cuidado con lo de Elastic, porque los volúmenes IBS son elásticos en el sentido de que yo puedo hacer crecer esos volúmenes, eh, pero siempre justamente los puedo hacer crecer a medida que yo voy necesitando. Incluso lo puedo hacer en caliente, es decir, con mi aplicación andando, pero no los puedo hacer decrecer, ¿sí? Eh, eso a comentario de algo que vamos a ver más adelante. Los, obviamente los volúmenes están asociados a instancias, como les dije, y es crucial identificar esos volúmenes porque muchas veces yo puedo inicializar una instancia para determinada tarea, agregarle volúmenes y después apago la instancia o la borro, la elimino. Pero esos volúmenes extras que yo asocié a mi instancia van a quedar sin asociación de ningún tipo.
Y ustedes recuerden que AWS nos está cobrando siempre por CPU, por memoria, por transferencia y por almacenamiento. Yo puedo apagar una instancia y dejo de pagar CPU y memoria y dejo de pagar transferencia, pero sigo utilizando espacio, entonces sigo gastando. Y muchas veces en esto de apagar y eliminar instancias nos van quedando volúmenes huérfanos, ¿sí? Que no están asociados a ninguna instancia. Entonces, es fundamental identificarlos y eliminarlos, ¿sí? Porque si no, voy a seguir gastando. Una de las herramientas que que les comenté anteriormente, que es Trusted Advisor, me avisa de ese tipo de situaciones, ¿sí? O de esos volúmenes huérfanos y me permite eliminarlos, ¿sí? Y otra forma de ahorrar o de optimizar los costos es utilizando diferentes tipos de volúmenes IBIES. Ustedes han visto que cuando van a crear un volumen o cuando van a crear una instancia, les pregunta el tipo de volumen. Por defecto siempre Amazon utiliza GP2. Hasta ahora, no sé por qué sigue haciéndolo. Supongo que porque tiene hardware eh, todavía ocioso en GP2. ¿Sí? Pero siempre propone GP2 si lo hacen desde la consola, por ejemplo. Pero hay un tipo nuevo que se llama GP3, que también es un tipo de volumen SSD, pero tiene mejoras. Hay una mejora que, si bien no es muy perceptible, pero, pero sí hasta cierto nivel, es un poquito más barato que el anterior. Y además tiene, y esto sí es una mejora importante, tiene un mayor through output, ¿sí? Que depende del tamaño de nuestro disco. Y si se fijan, por ejemplo, tiene un máximo de 1000 megabits, perdón, megabytes por segundo, comparable al del IO2, ¿sí? Que es mucho más caro, ¿sí? Entonces, acá siempre hay que hacer un análisis muy fino cuando nosotros tengamos que elegir en el tipo de volumen. Normalmente, lo que vamos a hacer es utilizar cualquiera de estos dos que son los más baratos, de preferencia GP3. Pero para algún tipo específico de aplicación puede que yo necesite un disco de mayores prestaciones o crea yo que necesito un disco de mayores prestaciones, lo puedo aprovisionar, por ejemplo, como IO1, IO2, dejar que mi aplicación funcione por un tiempo, analizar las métricas y decidir si realmente lo estaba necesitando o no. Nos ha pasado, y son casos reales, que un cliente dice, no, yo puse IO2 porque mi aplicación necesita determinada velocidad de discos para la transferencia. Hacemos el análisis y resulta que se puede llegar a las mismas velocidades de IOPS y de Through Output con un volumen GP3. Entonces también es una oportunidad de ahorro ahí, el cambiar y el utilizar el tipo adecuado de disco. ¿Sí? Y por último, tenemos otro tipo de almacenamiento que es el almacenamiento FS. ¿Sí? Elastic File System. Y este sí es elástico de verdad. Es un servicio que proporciona almacenamiento elástico serverless y está diseñado para escalar hasta el orden de los petabytes y puede tanto crecer como decrecer automáticamente. Bien, es decir, yo voy guardando datos en ese almacenamiento y automáticamente crece, voy borrando datos y automáticamente decrece. ¿Sí? Diferente a los volúmenes IBS que yo los voy aprovisionando y ya quedan en ese tamaño. ¿Mm? Eh, y este servicio, al ser un servicio de almacenamiento en red, uno de los costos asociados a ese servicio, y que a veces es el que más impacta, son los costos de transferencia. No transferencia hacia afuera, sino transferencia entre mi instancia y este almacenamiento, ¿sí? Porque son almacenamientos en red. Y les muestro acá un caso que tuvimos.
este es un caso real también. ¿Qué pasó? Fíjense, hasta aproximadamente el 27 de febrero, de algunos años hacia atrás, no es actual esto, no había costo de file system. ¿Por qué? Porque la aplicación estaba en despliegue o en desarrollo. ¿Bien? De pronto la aplicación se pone productiva y comienza a haber gastos notables de FS. Fíjense que hay picos que superan los $150 diarios. ¿Sí? ¿Y por qué pasaba si no tenía casi nada almacenado en ese volumen o en ese file system? Lo que pasaba es que era una aplicación extremadamente demandante del file system. Por lo tanto, todo el costo se lo estaba llevando la transferencia en lugar del almacenamiento. Y, y FS tiene un esquema em, de tipos de almacenamiento. No sé cómo estoy con la hora. No. Estamos medio pasados de hora, perdón. Bueno, voy más rápido. Em, FS tiene, como les decía, distintas opciones, sobre todo de through-output, ¿sí? Que tienen que ver con la transferencia. En este caso estaba en un modo elástico que hacía que me gastara mucho, pero tiene una particularidad muy interesante, eh, que es un modo busteable que se llama, en el cual yo voy ganando ancho de banda para la transferencia en función de lo que yo tenga ocupado. ¿Sí? Es decir, a medida que yo almaceno más datos, voy obteniendo mayor cantidad de ancho de banda, mayor ancho de banda, tanto base como de pico. ¿Cuál fue la solución en este caso? A ver si no tengo. Perdón, no tengo la. Creí que tenía una captura. La solución fue aprovisionar espacio, aunque no se use. Se agregaron 5 terabytes de archivos basura, por decirlo de una manera, con lo cual se ganó un ancho de banda de 750 megabits por segundo. ¿Sí? Lo suficiente para que la aplicación funcionara. Y eso hizo que obtuviéramos un ahorro del 50% aproximadamente del gasto, aún con esos 5 terabytes de almacenamiento. Este pico que ustedes ven acá es simplemente porque para poder crear esos archivos se produce un gran tráfico y bueno, es un costo de única vez. ¿Sí? Por eso esto nos demuestra también que es muy importante la capacitación. Debemos conocer los servicios, debemos conocer cómo funcionan y debemos conocer cómo Amazon nos factura los servicios, que es la parte más complicada. Por último, vamos a hablar un poquito sobre gobernanza y Juan, automatización. O sea, algunas. una Sí, perdón. consulta, una consultita antes Sí. de cambio de tema. La relación de Ujú. costo por gigabyte, suponete, entre EFS y un Sí. GP3, ¿la tenés más o menos? O sea, ¿son iguales? ¿Uno es más caro que otro? Eh, Son servicios distintos en realidad. Y tienen distintos usos. Sí, es más caro FS, no tengo la relación ahora, porque depende mucho de lo ocupado y del tipo. Pero sí, obviamente es más caro, pero es más flexible. Me permite desasociar el almacenamiento de mi instancia. ¿Sí? Y justamente es útil, por ejemplo, si yo utilizo instancias de spot. Yo puedo utilizar instancias de spot que se me van a destruir, pero me va a quedar los datos en ese file system externo. Esa es la utilidad más eh, principal. Claro, y no pagas el espacio Y que tenés vacío, digamos, claro, como pasa en exacto, una exacto, EBS. claro. No puedo poner el sistema operativo ahí. El sistema operativo tiene que estar en un EBS, pero los datos sí los puedo tener en un file system externo. ¿Sí? Bien, por último, em, algunas herramientas de automatización. La optimización de costos no solo se trata de decisiones manuales, sino que tenemos que crear sistemas que reaccionen a la demanda y nos alerten ante anomalías. Y acá la automatización es clave para mantener los costos bajos o bajo control, mejor dicho, a largo plazo. Em,
una herramienta que debe ser la estrella de AWS es la herramienta de autoscaling, ¿sí? Que es ajustar dinámicamente los recursos en función de mi carga. Voy a tratar de ir rápido por el tiempo, pero básicamente autoscaling, eh, disculpe. Ah, em, Autoscaling lo que hace es escalar mi aplicación horizontalmente, es decir, mi aplicación puede estar sostenida por dos instancias y ante una demanda determinada agrega una tercera, una cuarta, una quinta, una sexta instancia en función de mi requerimiento. Es un servicio que trabaja muy de la mano de Elastic Load Balancing y de CloudWatch. ¿Sí? Básicamente se definen objetivos, reglas, monitorea mis recursos y en función de la carga me va aumentando la cantidad de instancias o disminuyendo la cantidad de instancias que atiende mi aplicación. Acá pueden ver en este gráfico cómo eh, acá tenemos a determinada hora del día empieza a haber mayor uso de mi aplicación hasta llegar a un pico de request en el balanceador y eso provoca que mis instancias se vayan aumentando acá. ¿Bien? Las instancias del grupo de autoscaling. Cuando ya no hay más necesidad, las va bajando y de esa manera yo optimizo. No necesito tener una instancia extremadamente grande para atender el pico de mi aplicación, sino que tengo pequeñas instancias que manejan mi tráfico. ¿Sí? Entonces va creciendo y decreciendo en forma horizontal. Y acá es donde son sumamente útiles las instancias spot. ¿Qué es lo que se hace normalmente? Yo digo, bueno, tengo una línea base, una instancia o dos instancias que yo me aseguro de que no se apaguen nunca. Y esas instancias del grupo de autoscaling son bajo demanda o incluso reservadas. El resto de las instancias de autoscaling son spot. Todas estas que están por encima de esta línea base son spot. Entonces, yo pago una base determinada, reducida, y las instancias que se van agregando al grupo de autoscaling, que son momentáneas, son instancias de spot. Si una instancia spot Amazon me la quita porque la necesita, el grupo de autoscaling se entera y me levanta otra. Y si no hay instancias spot disponibles, me levanta una bajo demanda. ¿Bien? Entonces el ahorro es enorme. Eh, Siguiendo con estas herramientas de automatización, tenemos Assistant Manager, es un centro de control que nos permite tener reglas, por ejemplo, dentro de una ventana de mantenimiento que yo defina. Puedo, mediante documentos de ejecución, puedo hacer cosas como reiniciar instancia, apagar, encender, etcétera. Vamos a ir rápido con esto. Obviamente, yo les he nombrado CloudWatch en muchas ocasiones. CloudWatch es el servicio de monitoreo de AWS, es un servicio totalmente escalable, funciona solo. No es barato si almacenamos demasiada información. Eso hay que tener mucho cuidado. También es un punto a analizar cuando nosotros analizamos los costos. ¿Qué cantidad de métricas y de logs estoy enviando para ver si son necesarios o no y reducir también costo ahí? Pero básicamente Amazon CloudWatch recibe de todos los recursos y servicios de AWS métricas y logs. A partir de esas métricas y logs puedo generar alarmas y notificarnos. Esas alarmas también sirven para que los grupos de autoscaling trabajen, ¿sí? Y bueno, y yo puedo notificar, por ejemplo, a un email o a alguna aplicación externa. Nosotros hemos desarrollado en Ublin una aplicación de monitoreo propia con equipo de desarrollo nuestro, justamente para poder atender la cantidad de demanda de nuestros clientes, de la cantidad de cuentas y cargas de trabajo de nuestros clientes. Entonces nos avisa directamente a una aplicación. Y la aplicación, bueno, se encarga de crearnos los tickets, de gestionar todo el ciclo de vida de esa alerta, por ejemplo. Y genera también estadísticas que nos pueden servir para generar paneles de control o incluso también para generar automatizaciones.
Finalmente, hay otras herramientas de automatización como Instant Scheduler. Si yo necesito crear, iniciar y apagar específicamente recursos en, de una manera mucho más flexible, puedo utilizar estas soluciones. Una solución que provee AWS se despliega mediante un CloudFormation, utiliza todos servicios, microservicios, es decir, lambdas, y, y bueno, permite apagar e iniciar instancias de EC2, de RDS, etcétera, de forma muy flexible. Y eso también es una forma de ahorrar costos. Por ejemplo, es muy común tener ambientes de desarrollo, ambientes de prueba, que no los necesito encendidos todo el tiempo. Entonces, ¿qué hago? En lugar de tenerlo las 24 horas encendida, lo tengo las 8 horas que dura mi horario de trabajo y lo apago en el resto del horario. Y también obtengo un ahorro importante de costos. ¿Sí? Por último, gobernanza y buenas prácticas. Em, Gobernanza en la nube son un conjunto de políticas, procesos y controles que una organización establece para gestionar y controlar el uso de los servicios de la nube. ¿Sí? El objetivo es garantizar la seguridad, cumplimiento normativo y la optimización de costos. ¿Sí? Eh, y esa gobernanza, entre otras cosas, se puede llevar a cabo mediante el etiquetado de recursos. El etiquetado es una práctica muy poderosa, también un tanto subestimada y poco utilizada a veces. Son simples pares de clave-valor que nos permiten asignarle a nuestros recursos. ¿Bien? Eh, ¿Y qué ventaja nos da el tagueo, o el etiquetado, mejor dicho? Visibilidad. Y esa visibilidad nos permite asignar costos, en nuestro caso, ya que estamos hablando de asignación de costos, eh, nos permite separar las aguas. Es decir, yo puedo tener etiquetas por aplicación, por ambiente, etcétera, y de esa manera yo voy a saber cuánto estoy gastando. Mediante Cost Explorer yo puedo filtrar por estos tags y voy a saber cuánto gasto en mi ambiente productivo, en mi ambiente de desarrollo, cuánto gasto en determinada aplicación o determinada unidad de trabajo también, unidad organizativa, perdón. Tengan en cuenta que para poder utilizar las etiquetas para el control de costos, hay que definirlas como Cost Allocation Tags. Tienen que ir al panel de Cost and Billing, buscar esta parte, esta opción de Cost Allocation Tags y activarlas. Como ven acá, hay etiquetas que están activas y hay etiquetas que no. A partir de que ustedes activan, se pueden utilizar. Antes no, es decir, no es retroactivo. Yo las activo y recién a partir de este momento voy a tener posibilidad de filtrar por esa etiqueta, no hacia atrás. Bien. Eso es importante. Por eso es importante hacerlo eh, al inicio. Bien. Y también, este, bueno, acá les muestro un pequeño panelcito donde me muestra, este es el Cost Explorer justamente, donde me muestra por tag cuánto estoy gastando. Y acá ven que hay un ítem muy grande que dice no tag. ¿Sí? No tag key environment. Yo acá estoy filtrando por la etiqueta de ambiente y me dice que la mayoría de mis recursos no tienen el tag de ambiente. ¿Sí? Entonces, esto también me sirve para poder empezar a alinear y ajustarme a estas normas que se definen. ¿Eso cómo se hace? O lo hacemos manualmente o lo hacemos de forma automatizada. Esto es la gobernanza, hacerlo de forma automatizada. Y una de las herramientas para lograr esto es las Service Control Policies, ¿sí? Las SCPs. Son reglas que me permiten aplicar sobre toda una cuenta, una organización o determinados servicios que me van a obligar a, a ajustarme. Por ejemplo, en el caso de las tags, que es lo que estamos hablando, hay unas control policies específicas, que son las tag policies, que me permiten
obligar a la persona que está desplegando un recurso en determinada cuenta a que le ponga determinados tags. Es decir, yo puedo decir que el tag de ambiente, el tag de aplicación y el tag de team son obligatorios, entonces no se puede desplegar ningún recurso que no tenga esos tags. Y de esa manera, todas todas mis nuevas cargas de trabajo ya están alineadas a esta definición que yo hice de que todos mis recursos tienen que estar por tags. No solo eso, sino que yo también puedo obligar a que el contenido de la tag esté alineado. Es decir, si se fijan más atrás, acá hay el tag environment, algunos recursos que dice production y hay otros que dice prod. ¿Sí? Eso está mal porque debería ser el mismo. Simplemente alguno lo marcó como prod, otro como production. Yo puedo obligar a que se use una o la otra. ¿Sí? Entonces ya van quedando todos alineados y los voy a poder agrupar. Finalmente, em, finalmente la educación y la concientización. ¿Sí? Ninguna herramienta de gobernanza o automatización va a ser efectiva si los equipos que crean los recursos no están alineados o no entienden la importancia de la optimización de costos. Entonces, yo debo fomentar una cultura de responsabilidad financiera que es vital. Em, Integración en los procesos de desarrollo, es decir, todos los ingenieros, todas las personas deben conocer estas decisiones, ¿sí?, de negocio. Debe haber una capacitación continua, proporcionar talleres regulares, es lo que estamos haciendo acá con nuestro grupo de Nubilin, donde se hable sobre los costos, se hable sobre buenas prácticas de etiquetado y de despliegue, eh, y donde nos capacitemos de manera continua también en los servicios de AWS. Los servicios de AWS son muchos, hay algunos que son complejos, como lo vimos en algunos ejemplos, y a veces una pequeña modificación o decisión de diseño puede implicar un alto costo o un ahorro importante de costos. ¿Sí? Así que bueno, hasta acá llegamos con lo más importante para nosotros que queríamos compartir con ustedes, algunas experiencias, algunas cosas que nos parecían más importantes y estoy abierto a preguntas. No sé si han quedado dudas o si los chicos me pasan algunas preguntas Juan, que pueden una haber ido haciendo. consultita te Sí, hago. Cuando estás sí, etiquetando, ¿no es cierto? Vos definís la etiqueta como obligatoria, ¿sí? sí. ¿Los valores de la etiqueta se eligen de una lista? ¿Se puede especificar eso o es como algo libre, digamos, ya por política? No, no, yo puedo decidir que determinada etiqueta sea obligatoria. Por ejemplo, yo puedo decidir que la etiqueta, em, no sé, unidad organizativa sea obligatoria, pero no el Centro de contenido. costo, se me ocurre, por ejemplo, centro de costo. Claro, exacto. Sí, 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 centro de costo, exacto. Claro, Podría ser obligatoria, pero quizá el contenido no, porque el centro de costo puede variar, yo no sé cuál va a ser y demás. Entonces dejo que el contenido sea libre. Pero también yo puedo decir, la de ambiente sí es importante, es obligatoria, y también es importante que diga production, staging, development o testing. Y claro. defino esos cuatro valores y solo se pueden elegir de esos cuatro valores, y ningún Está otro. bien, ¿Sí? excelente. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque a partir de ahí, una vez que se aplica la Service Control Policy, podemos romper cosas. Si, por ejemplo, ya hay automatizaciones que crean recursos y no están Mm. preparadas para ese tagueo, me va a denegar la creación de recursos. Así que hay que aplicarlos con cuidado. Tenés que especificar el Hay, tag en el código también que lo crea. claro, exacto. Hay que hacer todo un trabajo previo de alineamiento a estas nuevas políticas y recién ahí aplicarlas. Se van aplicando generalmente por pasos. Se pone como no obligatoria primero, después se pone el tag obligatorio, pero a lo mejor no el contenido y después nos vamos alineando. Claro, excelente.
Bueno, ¿alguna otra Bien, duda? ¿algo más? Sí. No sé, yo no he visto el chat, así es que no. No, en el chat estamos bien. Eh, Bueno, Cualquier cosa, bueno, yo les quería agradecer. Muchísimas gracias, Juan, por tu tiempo y por tu explicación. En este link están gracias a nuestros todos Sí. por quedarse hasta tan tarde. Perdón Sí, sí. la extensión del tiempo. Sí, nos pasamos un poquito de tiempo, pero bueno, lo importante es que bueno, Juan se tomó su tiempo para hacer las cosas y explicarlas de la mejor manera posible. Quería recordarles que se les va a enviar el link de la grabación de este webinar y también una encuesta para ver, bueno, cómo estuvimos, qué opinaron y si quieren también dejar, bueno, sus comentarios. En este QR lo que pueden es ver nuestras redes, nuestros contactos, ya sea para coordinar una Meet o por WhatsApp, por si tienen alguna duda o porque quieren alguna otra ocasión, quiere charlar con nosotros. Y también en el link de la encuesta van a volver a encontrar estos contactos por si tienen algunas dudas que quedaron pendientes. Quería agradecerlos nuevamente por su tiempo y muchísimas gracias de parte de todo el equipo de Nubilink. Muchas gracias, hasta la próxima. Por favor. Hasta luego. Chao, chao, gracias. Chao, nos vemos. Chao, de nada. Chao, muchas gracias. Chao, muchas gracias. Gracias.